¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Voces en Directo. Mi nombre es Yolanda Morales y los voy a acompañar a sostener una conversación con el economista en jefe para América Latina de la consultoría Oxford Economics, Marcos Casarín. Marcos Casarín, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos recibido y aceptar tener esta conversación ahora que está usted de visita aquí en México. Para nosotros es muy interesante conocer la opinión de los analistas y asesores de los grandes inversionistas, así que quisiera pues comenzar preguntándole cómo ve el panorama para México ahora que estamos a unas semanas de las elecciones presidenciales. Yo creo que, Yolanda, es importante poner México en un contexto internacional, sobre todo en un contexto regional en América Latina. O sea, América Latina, los tres países más grandes, bueno, no los tres, pero tres de los más grandes van a tener elecciones. Tenemos México en el 1 de julio, tenemos Brasil en octubre, en el 3 de octubre, y tenemos ahora Colombia en finales de mayo con elecciones. Y son tres países que sí tienen el miedo de que haya un rumbo hacia el populismo, ¿no? Entonces, poner a México en un contexto donde sí tres economías muy grandes tienen este mismo miedo es importante para calmar a la gente, ¿no? Bueno, tratándose de México en particular, yo veo que está AMLO liderando las encuestas y yo veo que más que nada va a ser un gobierno que AMLO tendrá como un straitjacket, o sea, tendrá muy pocos grados de libertad para cambiar sus políticas. Obvio, no significa que será un gobierno de continuidad, eso significaría un gobierno de Anaya o de Meade, pero más que nada las instituciones en México, sobre todo las macroeconómicas, el Banco Central es independiente, las reglas fiscales están escritas en la Constitución, esto no lo podrá cambiar, entonces lo que es el tipo de cambio, lo que es la inflación, lo que es los tipos de interés, el gasto público tendrá muy poco margen de maniobra para cambiarlo, entonces yo creo que habrá relativamente pocos cambios. Y en el plan microeconómico, más que nada, por ejemplo, echar para atrás reformas, Morena, un gobierno de Morena, si lo gana, no tendrá mayoría en el Congreso. Luego, creo que hay pocos cambios muy drásticos se puede esperar en un gobierno de López Obrador. Por eso el miedo del populismo es más miedo, es un perro que ladra más que sí le puede morder. Cuando las elecciones de Estados Unidos se hablaba mucho de que se iban a espantar los inversionistas acerca de México, pues precisamente por el discurso que traía el entonces candidato y presidente. ¿Eso podría pasar ahora si ganara López Obrador? Y sí es un punto muy bueno y muy importante para recordar al público en general. Yo creo que hay una diferencia muy clave entre candidato López Obrador y futuro presidente, eventual presidente López Obrador. De la misma manera del candidato Trump y el presidente Trump. O sea, para ganar unas elecciones tienes que convencer a tu base electoral. Una vez que ya eres presidente, pues ya es otro juego, ¿no? Juegas en otra liga. Entonces, la manera de gobernar es mucho menos extremada, es mucho menos extrema que un presidente. Entonces, de la misma manera que tendrá que dialogar en Congreso el eventual presidente, los empresarios tendrán que dialogar con el presidente. Son 6 años y no se pueden negar a dialogar con el jefe del Ejecutivo. Por eso yo veo mucho más moderación que ¿sabes? Una carrera hacia los extremos. Ajá. Ok. ¿Ustedes han tenido oportunidad de reunirse con los asesores económicos de los candidatos y particularmente con el de Andrés Manuel López Obrador? ¿Sí está abierto a conversar? Sí, yo veo bastante disposición en hablar con la gente, sobre todo con los que representan los extranjeros, porque sí les interesa dialogar. Yo veo a Andrés Manuel como un candidato que, bueno, ya ha perdido 3 elecciones antes y quiere ganar. Y para ganar hizo claramente un camino hacia el centro. No estoy diciendo que sí es un candidato moderado, pero es más moderado que ha sido en otras carreras presidenciales. Entonces está muy claro que tiene la disposición en aclarar cuáles son sus propuestas. Entonces yo veo de ellos una disposición en explicar y tener muy claro lo que quieren hacer y lo que no van a hacer. Por eso, por lo tanto, de mi parte,
a ver, yo como extranjero y estando desde fuera, tengo una visión bastante más tranquila de la situación. Y lo mismo pasa en Brasil con las elecciones. Cuando voy a Brasil a visitar clientes, pues están todos con mucho más miedo que Brasil haga un rumbo al populismo. Pero desde fuera, desde Londres, donde estoy, o cuando estoy de viaje, pues yo no tengo tanto este miedo. Ok. Ahora, los organismos internacionales como el Fondo Monetario o el Banco Mundial nos han explicado que ellos esperarían un impacto similar al que tuvo en el mercado el triunfo de Lula da Silva en Brasil. ¿Ustedes coincidirían con ello? Yo hago un paralelo muy semejante, porque cuando ganó Lula en Brasil en el 2003 fueron las elecciones del 2002. Justo antes de las elecciones son en octubre. En septiembre de 2002 el real brasileño había perdido 30%, muy parecido al peso mexicano. Obvio que eran condiciones diferentes, el mercado de commodities, bueno, iba a haber un boom en los años siguientes, pero es muy importante que nosotros hagamos este paralelo, porque si el mercado se prepara para el peor y luego pues el peor no pasa, hay sí un margen para un rally en el mercado de cambio de divisas del peso mexicano muy grande. O sea, por ejemplo, es importante notar que, bueno, excepto las últimas semanas donde el dólar sí se fortaleció y el peso mexicano también se debilitó, como todas las monedas emergentes, pero en los últimos 2 años fue un periodo de debilidad del dólar. Y todas las monedas emergentes sí ganaron, excepto el peso. Entonces, este margen se amplió y yo creo que hay un margen de recuperación para el peso en el futuro que no me sorprendería si el día siguiente de las elecciones, igual que gane AMLO, pues haya una apreciación del peso. Yo sí comparo mucho más López Obrador a Lula que a Chávez, por ejemplo, que es un candidato que es pragmático, que ya ocupó puestos públicos y sí se acerca del centro para intentar dialogar y sí ganar las elecciones. Muy bien, pues es muy interesante esta observación. Si me permiten, nos vamos a ir a una pausa y regresamos para que nos haga favor de seguir platicando sobre este tema. Muchas gracias. Acompáñenos a esta pausa, por favor, regresamos. Somos el medio líder en información especializada sobre economía, negocios y finanzas de México. Contamos con más de 29 años informando a los líderes y empresarios del país. Mantenemos el balance perfecto entre la profundidad analítica y la facilidad de lectura. Disfruta de nuestra edición impresa o digital, la nueva era del periodismo especializado. Nuestro nuevo sitio eleconomista.mx te brinda la información más puntual de la economía no solo en México, sino a nivel mundial. Los negocios, índices económicos, un espacio para estar informado. Un portal con lectura amigable, inteligente, de carga ultra rápida y 100% responsivo. Asimismo, contamos con elempresario.mx, un portal donde encuentras lo necesario que te ayuda a que tu pyme se desarrolle y consolide en el mercado local e internacional. En El Economista, damos valor a tu preferencia. Conoce El Economista Club, el único programa de lealtad con el que puedes ganar grandes beneficios durante el tiempo que dure tu suscripción. Todos los días y de manera ilimitada, participa para ganar boletos para teatro y conciertos, descuentos y tarifas especiales en distintos establecimientos. Sorpréndete asistiendo a catas de vino, whisky, tequila, entre otros. Accede también a conferencias empresariales de alto nivel, promociones especiales y mucho más. Elige el tipo de suscripción que mejor se adapte a tus necesidades y forma parte de la comunidad que día a día se mantiene informada con el periódico líder en noticias y análisis de economía, finanzas y negocios de México. Al ser suscriptor, accede a este beneficio. En El Economista Club, le damos valor a tu preferencia. Suscríbete.
Pues regresamos a esta conversación que estamos sosteniendo con Marcos Casarín, economista en jefe para América Latina de la consultoría Oxford Economics. Y es muy interesante su observación, pues porque él viene desde Londres y ha hecho varias visitas en varios países, entonces trae una percepción diferente de lo que tienen los inversionistas, ¿no? De sus preocupaciones. Me interesa mucho seguir conversando sobre este tema que nos dice que vea al gobierno de López Obrador, en caso de que progrese, más cerca del que tuvo Lula en su momento al que nos dicen que podría ser como Chávez. Bueno, a ver, Chávez viene es del militar, ¿no? Lula es un político profesional, tiene un background bastante parecido a AMLO y se acercó mucho del centro para ganar las elecciones. Yo me acuerdo bien, en el 2002 escribió un documento que se llama Carta al Pueblo Brasileño. López Obrador intentó hacer algo parecido, escribió un artículo en el periódico, no le salió tan bien, pero yo veo el mismo esfuerzo. Y más que nada, a ver, es interesante entender en términos de políticas un poco de carrera política que están prometiendo. En los 90 prometían, no les voy a pagar la deuda y voy a echar para atrás reformas y voy a hacer bloqueos en las partes petroleras, en Tabasco y tal. Lula era muy parecido. Luego, cuando llegó Lula, se acercó de asesores muy pragmáticos, mantuvo la independencia del Banco Central, tumbó la inflación, pagó la deuda en adelantado. Y es que México ya tiene una situación de finanzas públicas muchísimo mejor que la de Brasil en el 2003. Tiene la inflación, aunque hubo un spike de inflación el año pasado, la inflación está, en mi opinión, en bajo control. El tipo de cambio sí es volátil, pero así son los tipos de cambio en fluctuación libre. Entonces yo veo que en el plan macroeconómico no hay retos. O sea, México es básicamente mantener lo que ya está hecho y es un fine tuning, un ajuste muy fino. Lula tuvo sí muchos más retos que hacer. En el plan microeconómico sí yo veo que López Obrador puede aportar más, sobre todo en la parte social, que Lula sí hizo un cambio bastante revolucionario en Brasil. Trajo mucha gente a lo que llamamos la clase media, trajo mucha gente de fuera de la pobreza, y yo creo que a México sí le podría venir bien y podría ser un eslogan muy positivo. O sea, en 6 años no se puede hacer mucha cosa, pero creo que sí podría explorar mejor este tipo de cosas. O sea, a Lula le fue tan bien que, pudo reelegirse y después reeligió, a Dilma y Dilma otra vez. Al final creo que hicieron demasiado, hubo corrupción y eso es Latinoamérica, no estamos aquí. O sea, no es que yo sea gran fan de Lula da Silva personalmente, pero no es mi trabajo hablar de mis opiniones personales. Lo único es que creo que en el plan social sí hay más espacio para avances y debería el candidato López Obrador explorar más cómo podría cambiar sus políticas en este espacio, porque en el plan macroeconómico la verdad que hay que continuar lo que ya está hecho. Las reformas que terminó de hacer el presidente Peña Nieto sí, que en mi opinión son apropiadas y creo que van a generar más crecimiento, y la verdad es en la política social que debería explorar más en su campaña de aquí hasta las elecciones. Ok, ahora le quisiera preguntar, ¿qué escenario es el escenario base, si es que lo tienen, acerca del resultado electoral en México? En este sentido, ¿qué pasa si vuelve a perder el candidato López Obrador y hubiera un levantamiento de gente? Yo creo que, nuestro escenario base sí que gana López Obrador y que va a ser un gobierno moderado. Tiene espacio fiscal para gastar más y lo va a gastar más. Ese es el escenario base. Pues si gana los candidatos del PAN o del PRI, pues va a haber un rally más fuerte en las monedas y el plan macro va a seguir mejorando. En la parte social creo que va a haber un poco de frustración, y esto, la verdad, es difícil de mensurar cómo va a suceder.
En mi opinión, pues va a haber un poco más de polarización. Y polarización es un trend, es una tendencia que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, y México pues ya dejará de ser una excepción. Ahora, ¿cómo esto va a impactar las políticas del candidato ganador? Pues ya veremos. Es que es difícil de tener una idea de cómo medirlo en plan macroeconómico, la verdad. Ok. Entonces, usted nos está hablando de que si ganaran el candidato del PRI o el del PAN, habría una posibilidad de continuidad. Sí. En este sentido, entonces, ¿ustedes verían espacio para mejorar las reformas o para avanzar en más reformas estructurales? ¿Habría un mayor crecimiento? ¿Cuál es el impacto? Yo creo que más que nada, o sea, las reformas ya se han hecho. Es ahora más que nada ejecutarlas. O sea, una cosa es pasar las reformas en Congreso y sobre todo la energética tuvieron mucha mala suerte porque la hicieron y 6 meses después tumbó el precio del petróleo. Ahora, ¿cómo la van a ejecutar? Porque es un proceso bastante complejo. O sea, Brasil hizo las mismas reformas energéticas con Petrobras en el 2004, si no estoy equivocado, y nos tomó años para incrementar la producción petrolera. Hoy, en 2017 y 2018, Brasil es el 9º país exportador de petróleo del mundo. Entonces nos tomó pues ahí 10, casi 15 años en lograr ese avance. Y fueron inversiones y más inversiones. O sea, yo creo que México tiene que mirar a la experiencia internacional. No hay que repetir los errores que han hecho sus pares. Por ejemplo, la ley de mínimo contenido nacional. Entonces, para mí eso fue un error y abrió puertas a la corrupción. Entonces, no hay que repetir eso. Y ya veo que en México hay una tendencia a aprobar esta ley. Yo creo que, por ejemplo, hay también lo que se dice, en Brasil dice el marco regulatorio, the regulatory framework, que es cómo explorar el petróleo. Entonces, si van a autorizar empresas extranjeras a explorar los fields y después pagar royalties al Estado, o si va a ser Pemex forzada a tener ahí un mínimo stake y también endeudarse para también sacar el petróleo. Entonces son dos modelos que compiten en el mundo. Un modelo es, en mi opinión, superior al otro. Yo creo que royalties es mejor porque le saca de Pemex la responsabilidad de endeudarse. O sea, Brasil tenía el modelo de royalties, le iba muy bien, luego cambió al modelo siguiente y Petrobras en el 2012 era la empresa más endeudada del mundo y bueno, casi fue a la bancarrota y también fue la empresa más corrupta del mundo. Entonces yo creo que hay que mirar la experiencia internacional, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos una cultura muy parecida, una estructura económica muy parecida, y no repetir los mismos errores. Pues ejecutar las reformas son 6 años que tenemos ahorita de oportunidades para hacer lo bueno o no. Entonces, pues los precios de petróleo ya están repuntando y cabe al próximo presidente, pues, hacer lo mejor de esa oportunidad. Claro. Pues, si me permite, con eso nos vamos a quedar, con la posibilidad que usted nos está dejando. Hay la oportunidad de que el nuevo gobierno, sea de la bandera que sea, aproveche las reformas que se hicieron. Así es. Pues, le agradezco mucho, señor Marcos Casarín. Quedo a sus órdenes y está usted invitado para un próximo programa. Gracias por participar con nosotros. Agradezco a ustedes, muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en esta emisión de Voces en Directo. Mi nombre es Yolanda Morales. Nos vemos en una próxima. Poseemos una atractiva visión integral de la comunicación, con nuestras publicaciones especializadas que te proporcionan información valiosa de los diferentes sectores más importantes. Semanalmente, Los Políticos, Turismo, Autos y The Washington Post. Mensual y trimestralmente, Estrategias, Previsión, Energía y Universidades, entre otros. Suscríbete ya.